Lunes 16 de agosto de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Estará Marcos López, delegado del presidente ante la Junta Monetaria. Estímulos para la bancarización y el uso de la billetera electrónica, áreas en las que el Ecuador registra rezagos a nivel regional. La clave está en el costo de los servicios, en lo que corresponde a cada actor la transacción: usuarios, establecimientos comerciales, bancos, gobierno y operadores de telefonía móvil. Además, nos acompañará Juan José Pons, coordinador intergremial del sector bananero. El mal de Panamá llegó a Sudamérica, lo confirma oficialmente Colombia. De impactar el mal en la actividad bananera, primera exportación no petrolera de la que el Ecuador es líder mundial, se afectan económicamente todas las exportaciones no petroleras. Estará también Douglas Torres, máster en Finanzas y Tributación, docente de Auditoría Forense en la Universidad de Guayaquil. La reparación integral de Odebrecht al Estado, ¿qué debe comprender? No solo lo económico, sino también lo penal. Luego de varias semanas de polémica, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, firmaron el convenio para ejecutar el Plan Más Seguridad en esta ciudad. Este acuerdo, que se implementará durante los próximos 75 días, incluye la participación de personal municipal en los patrullajes de la policía. El apretón de manos finalmente se dio y fue en el salón de la ciudad del municipio de Guayaquil. Allí la alcaldesa Cynthia Viteri y la ministra de Gobierno María Paula Romo aseguraron que dejaron atrás las polémicas y el compromiso para el combate contra la delincuencia limó cualquier aspereza. Ambas firmaron el convenio que pone en marcha el Plan Más Seguridad luego de 11 años. Esta unión histórica de poniendo todo interés en materia política por un solo fin. No hay mejor causa para darnos la mano. Guayaquil, que en determinado momento fue un caso de la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno seccional en una materia tan sensible, también hoy se va a convertir en el ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntas. Este convenio está dividido en dos partes. En la primera se hace un llamado a fiscales y jueces a sumarse a los objetivos de este plan. Además, se pide al Consejo de la Judicatura sancionar a los funcionarios judiciales que incumplan las normas legales, favoreciendo a delincuentes. Para que a través de los mecanismos, a través de las herramientas con las que cada uno de ustedes cuenta, se sumen a este objetivo de trabajar por la seguridad y contra la impunidad. El convenio incluye un pedido para que la Asamblea Nacional trate con urgencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal relacionadas con las sanciones para delitos como asesinato, violación, secuestro y robo. Se trata de unión, se trata de fuerza, se trata de convicción y se trata sí de guerra, pero de la guerra contra la delincuencia, todos unidos contra la delincuencia. La segunda parte de este acuerdo especifica detalles de los operativos. Este plan se ejecutará durante los próximos 75 días. Cada mes evaluarán los resultados. Policías y metropolitanos estarán juntos en los patrullajes. Además, el municipio de Guayaquil y el gobierno aportarán con más camionetas para los controles en las calles. El Cabildo cubrirá el gasto de combustible de estos vehículos, aunque no se precisa cuántos serán y desde cuándo estarían operativos. Tampoco en este convenio se detalla en qué cambió el protocolo para la atención de emergencias, que fue el tema que originó el impasse entre Cynthia Viteri y María Paula Romo en materia de seguridad. En el documento suscrito se deja abierta la opción para una segunda fase de este convenio. Todo dependerá de los resultados y de las voluntades. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Samantha, buenos días a todos. El dinero electrónico multiplica el circulante en sus varias modalidades de uso. El Ecuador está atrasado en la región porque el expresidente Correa pretendió utilizarlo para financiar a su gobierno con dinero ficticio que quebraba a la dolarización.
En bancarización también el Ecuador está rezagado por sus costos, pues el gobierno con pesada carga tributaria es socio mayoritario de los bancos. De 10 dólares que ganan, 4 al menos van al gobierno. Se necesitan estímulos que deben costear los beneficiarios. En primer lugar, quienes cobran de contado lo que venden. Marcos López, delegado del presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a la orden. La billetera electrónica es una modalidad ideal para los pobres, las cantidades justas para pagar lo necesario. ¿En qué consisten los estímulos aprobados por la Junta para bancarizarnos? Bien, el proceso de bancarización es el primer paso que estamos dando para lo que realmente se debe buscar en el país, que es la inclusión financiera. La inclusión financiera tiene varias aristas. Una que es la del sistema de pagos y cobros, que es en donde está incluido la billetera electrónica. Luego hay la inclusión financiera desde el punto de vista del crédito, hay la inclusión financiera desde el punto de vista de los seguros. Así que hoy estamos hablando solamente de la inclusión financiera en el tema de pagos, y esto trae el primer beneficio, es la bancarización, la visibilización en el sistema financiero de todas aquellas personas que no tienen la capacidad financiera para poder abrir una cuenta corriente o para poder abrir una cuenta de ahorro en un banco. Entonces se ha creado la cuenta básica. La cuenta básica es una ayuda a efectos de que todas las personas puedan elegir en qué institución financiera quieren tener su dinero, y esa cuenta básica estará unida a la billetera móvil, y esa es la forma en la que se va a poder transar y hacer cobros y pagos entre las personas. Para que atraiga a los pobres, el costo de la billetera debe ser más bajo que el costo del transporte para hacer los pagos personalmente. ¿Qué elementos ha tomado en cuenta la Junta? ¿Es atractivo bancarizar a los pobres? ¿Cuánto dinero mueven en el sistema? En este momento, obviamente, las personas que no están bancarizadas no hacen su movimiento en el sistema financiero, sino que lo hacen por fuera y lo hacen de manera directa en efectivo. Y es por eso que el mecanismo de billetera móvil le va a permitir no tener que movilizar el dinero físico. El costo de esas transacciones es mucho más bajo que el que se tiene en las transacciones normales de cuentas corrientes o cuentas de ahorro en las personas que ya están bancarizadas. El costo que tiene por una transacción acá es de 9 centavos. Esto lo que hace es cubrir los costos que tiene el sistema financiero, tanto la banca como las cooperativas de ahorro y crédito, para cubrir todos los costos transaccionales que implica el tener la billetera móvil. Esto implica tener todo un sistema al cual se unen las instituciones financieras, y obviamente ese costo transaccional ha sido cubierto por este costo que, como le digo, es muchísimo más bajo que lo que se paga por una transferencia en cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Ahora, para los pobres es más importante que pagar lo que pagan los demás en una transferencia, pagar menos de lo que gastan en transportarse para ir a pagar las planillas, especialmente el servicio público. Los servicios públicos van a mantener este abuso realmente de que al pagar el pobre contado le cobren también por hacer transferencia, o en ese caso es gratuito o es más barato. Las transferencias que se hagan desde la billetera móvil cuestan 9 centavos y eso es mucho más barato que los 25 centavos que cuesta el transporte público. Pero yo creo que estamos teniendo una visión solamente del tema de la transacción. Acá lo importante es lo que usted dijo originalmente, la bancarización.
el hecho de que una persona tenga una cuenta básica va a hacer que se visibilice en el sistema financiero y por lo tanto tenga ya un movimiento de todo su efectivo dentro de esa cuenta y comience a generar una historia dentro del sistema financiero en donde hoy él está invisibilizado y eso le va a dar en lo posterior oportunidades de acceder a otros productos que probablemente... ¿Hay un mínimo y un máximo acceder. para la billetera? Sí, definitivamente, como esto es de pagos menores y de transacciones menores, y hay que evitar que esto se utilice como un instrumento de pitufeo para el lavado de dinero, va a tener un máximo de transaccionalidad que es 2 salarios mínimos vitales, es el máximo que puede recibir una persona en su billetera móvil. Esto para efectos más o menos de una pareja que... ¿Y el mínimo cuánto sería? Tengan. Lo mínimo, digamos, para traerlos. El mínimo nada, usted abre la cuenta con cero, no tiene que depositar nada, simplemente va a entrar a la aplicación en su celular y va a abrir una cuenta y no tiene que hacer ningún depósito mínimo, a diferencia de las cuentas corrientes y de las cuentas de ahorro. De allí que la cuenta básica ha sido pensada justamente en todas las personas que no están bancarizadas. Ahora, ¿qué papel juegan las operadoras móviles? Por ahora las operadoras móviles no juegan ningún papel acá más que prestar el servicio que ya lo están prestando de datos en los teléfonos. En la utilización de una plataforma que se llamaría ya un ecosistema de pagos es una visión posterior en la cual el gobierno está empeñado en llegar a ello en poco tiempo. Pero evidentemente si tenemos como visión uno de los más eficientes sistemas de pagos como es el de China, en donde está el WePay o el Alipay, hay varias cosas que también hay que cambiar en cuanto al manejo de ese efectivo y de las formas de pago. El transporte, por ejemplo, usted no podría pagar con su billetera móvil, cada persona que se sube pagar con la billetera móvil. Entonces habrá que cambiar a tarjetas en las que se pueda pagar el transporte. El tema de las carreteras, por ejemplo, no va a tener usted que pagar con su billetera móvil en cada peaje, sino que debe haber telepeaje en todas las carreteras del país. Entonces son varios cambios que hay que hacer para dar el siguiente paso hacia los ecosistemas de pago, pero es allá hacia donde apunta el Ecuador, que eso nos va a llevar, como dije al inicio, hacia una inclusión financiera. Pero según lo que se conoce, se encarecería el uso de la tarjeta del bancomático para dar este estímulo. No se anula así el estímulo y los bancos recuperan un costo que ellos deben cubrir y no el usuario, dueño del dinero en las tarjetas de débito o de retiro de dinero en los bancos móviles. Cuando se va a vaciar la billetera móvil hay un costo de 45 centavos en el retiro. Evidentemente, si usted lo desea, tiene una cuenta básica, su empleador le deposita el sueldo y usted quiere vaciar esa billetera móvil, entonces usted va a tener un costo de 45 centavos y usted decide seguir manejando ese dinero. Yo decía para las tarjetas, por ejemplo, de retiro de dinero en los bancos, en bancomáticos, ¿se va a encarecer ese servicio? No, para nada, eso no se toca. Ya están establecidos en la última revisión que se hizo, se bajó el costo de 23 servicios financieros y por lo tanto esos costos quedan como están y no tienen ninguna afectación los actuales costos. Y para las tarjetas de débito, ¿el costo es asumido exclusivamente por quienes reciben el beneficio del pago de contado? ¿Qué sucede con los servicios públicos?
Efectivamente, el pago es recibido por, el pago es asumido por los establecimientos en el caso del uso de las tarjetas de débito. El usuario no tiene ningún recargo y no tiene ningún impacto sobre ese tema. Respecto de los servicios públicos, van a seguir teniendo el mismo costo que tienen hoy para pagar todos esos servicios públicos, que es 21 centavos, que es un poco menos que las tarifas de movilización de transporte, ¿no? Ahora, lo importante es que las personas sepan aprovechar de estas transferencias. Si usted utiliza el pago del servicio de agua, de luz y de teléfono, entonces usted está haciendo en una sola transacción, está realizando 3 pagos en una sola ocasión y no tiene que movilizarse 3 veces a pagar esos servicios básicos, con el riesgo que implica, además de que usted porte el efectivo para ir a pagar esos servicios básicos y la incomodidad de tener que ir a hacer una fila. Marcos López, delegado del presidente de la República a la Junta Monetaria y Financiera, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Samantha. Y tras la pausa, Juan José Pons, coordinador intergremial del sector bananero. El mal de Panamá amenaza la principal exportación no petrolera del Ecuador. Su destrucción golpearía a toda la economía de exportación no petrolera. Ya regresamos. Colombia oficialmente ha informado que el mal de Panamá versión R4 está en La Guajira. Se confirma así la alerta nacional de los países bananeros. Juan José Pons, coordinador del conglomerado gremial bananero de productores y exportadores. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a la audiencia de Covisa. Gracias por la entrevista. Por las dimensiones de la industria bananera, principal exportación no petrolera del Ecuador desde hace 67 años, el impacto económico, ¿por qué alcanza a todas las exportaciones no petroleras? En efecto, el fusarium ataca a toda la producción de musáceas del Ecuador. Entonces estamos hablando de 3.200 millones de dólares de exportación al año, estamos hablando de 5.500 contenedores que se mueven por semana, estamos hablando de 350 millones de cartones, estamos hablando de miles de toneladas de plástico, etcétera, etcétera. El momento en que la producción y exportación de musáceas cae porque no se defiende adecuadamente del ataque del fusarium R4, bajan todas las economías de escala de la exportación ecuatoriana, porque el banano es el buque insignia de las exportaciones ecuatorianas. Entonces, toda la inversión en puertos, por ejemplo, para manejar todos esos miles de contenedores, ¿en qué queda? Por eso es que es importante que tengamos claro que este es un problema no de los bananeros, no solo de los plataneros, que es un problema de la economía nacional. Y en la medida en que tengamos eso claro, todos tenemos que trabajar en una política común de derrotar a un enemigo común, que es el ingreso del fusarium R4T al Ecuador. Ahora, el fusarium R4.3 es una nueva versión del mal de Panamá, porque durante 50 años se ha contenido el mal de Panamá con la variedad Cavendish. No se ha establecido una investigación de una variedad nueva de banano que sea resistente a esta nueva versión del mal de Panamá. Efectivamente, el fusarium es una degeneración del mal de Panamá que no tiene una variedad alternativa que sea resistente, porque no se ha logrado trabajar en una investigación mundial que desarrolle esa variedad, como tampoco tiene ninguna fórmula química para atacar el hongo. Lo que se requiere es disciplina, prevención y disciplina. Panama Disease requiere prevención y disciplina. Prevención y disciplina que tiene que ser de todos, del Estado, en controlar sus fronteras, en controlar el movimiento de camiones, de barcos, de aviones, de personas por la frontera, con pediluvios y rodiluvios desinfectantes. Y de cada uno de los productores, porque esto es muy importante, Alfredo y televidentes, la responsabilidad radica en cada uno de los productores. Cada uno de los productores
tiene que cuidar su patrimonio, tiene que cuidar su finca, tiene que tener concientización, capacitación y disciplina proyectada a él y a todos sus empleados. En efecto, la responsabilidad de contenerlo no es solo del gobierno. La iniciativa privada de grandes y pequeños productores ha sido un ejemplo en el mundo por haber mantenido durante 67 años el primer sitial. Ahora, pero ¿cuál es el reto actual? ¿Cuáles son los protocolos a cumplir para superar esta amenaza en esta fase? En este momento no existe en el Ecuador el Fusarium R4T. La grave amenaza es que ya está en América. Durante 25 o más años ha estado en Asia, ha estado en China, ha estado en Filipinas. Los filipinos han logrado vivir 20 años con el Fusarium y han inclusive aumentado su producción y exportaciones. Pero lo han hecho porque lo han hecho con tesón, con disciplina, con cultura, con capacitación, con un trabajo integral del sector productivo del banano en Filipinas. Lo mismo tenemos que hacer aquí en el Ecuador. Tiene que haber un proceso de exclusión. El proceso de exclusión es una política de Estado. Hay que apoyar el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad. Agrocalidad tiene que tomar el comando de todo lo que es el acceso y todo lo que es el movimiento de transporte, frutas y todo lo que tiene que ver con lo fitosanitario. Y tiene que ser fortalecido por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Obras Públicas en la parte de puertos, por todo lo que tiene que ser la estructura de control para excluir. Pero también tenemos que trabajar en la contención. Y en la contención, la aplicación de las políticas fitosanitarias de agrocalidad son estricta y fundamentalmente responsabilidad de cada uno de los productores y de los gobiernos municipales, provinciales, que contribuyan a eso. Ahora, el mar del Panamá es un viejo conocido de la industria bananera, ya lo decía usted. A nivel mundial, aparte de los países de la región, en África y en Asia, se ha logrado contenerlo, pero ¿se logró contener la versión anterior o la actual? Se logró contener mediante la cuarentena de las áreas infectadas. No se ha desarrollado una nueva variedad resistente. Hay una variedad que está siendo utilizada en Filipinas, que se desarrolló en Taiwán, que se llama Formosa, pero que es tolerante, no necesariamente resistente 100%. Y hay otras variedades que se están investigando, por ejemplo, de unos investigadores israelitas, una variedad del Cavendish Gal, que podría ser resistente, pero que está en fase experimental. Con esta amenaza ya en América, se va, supongo yo, y no solamente supongo, se tiene que hacer una mayor inversión en investigación y desarrollo de variedades resistentes. ¿La respuesta del gobierno y del sector bananero hasta el momento es satisfactoria? Hasta el momento la respuesta del Ministerio de Agricultura y de Agrocalidad es satisfactoria. No necesariamente puedo decirlo por parte de todo el gobierno. Por ejemplo, no se le ha dotado a Agrocalidad de todos los fondos que requiere y que ya están prácticamente aprobados para todo el control fitosanitario. Por ejemplo, falta más disciplina en el control de las fronteras y en el control de los puertos, con la elaboración de los arcos de desinfección, pediluvios y rodiluvios, porque este es un esfuerzo de todos. Y sí, en el sector privado hay fuertes iniciativas como la que se está dando en la provincia del Oro, a donde el sector privado bananero orense, con el Consejo Provincial del Oro, están desarrollando un plan de exclusión y contención para la provincia del Oro, que tiene 4.000 pequeños productores de banano. Por lo tanto, la importancia social, el sector bananero y platanero genera 400.000 puestos de trabajo en el Ecuador. Entonces, esto es de un gran impacto social, Alfredo y televidentes. Ahora, el ministro de Agricultura es relacionado con el sector productor. Digamos que no es poeta ni ciudadano urbano. ¿Hay confianza en el gobierno? Nosotros como sector bananero tenemos confianza en el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura no solamente que es un productor de banano orgánico, sino que es un graduado de la Universidad Earth, que es líder en cuestiones ambientales en el mundo agrícola. Entonces, realmente el ministro comprende perfectamente bien este problema de la agricultura y de otros productos. Y Agrocalidad está trabajando con mucha fuerza en esa dirección de excluir y contener. Juan José Pons, gracias por participar en Contacto Directo. Samantha. Y cuando regresemos, Douglas Torres, máster en Finanzas y Tributación. El acuerdo para la reparación integral del Estado con Odebrecht. ¿Qué debe contener? En pocos minutos estamos de vuelta.
El Estado negocia con Odebrecht un acuerdo de reparación integral por los perjuicios causados en múltiples contratos. Douglas Torres, docente de la Universidad de Guayaquil en Auditoría Forense. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pino Argote, televidentes de Ecuavisa, a sus órdenes. Por su formación profesional de máster en Finanzas y Tributación y por su experiencia profesional de perito en el feriado bancario y en los casos Tababela, Novoa y Tusac, ¿en qué áreas se debe hacer determinaciones puntuales para comenzar? Es importante que se conozca, el país conozca lo que es el plan y un proceso de acuerdo reparatorio entre el Estado y Odebrecht. 4 partes fundamentales: la planificación del acuerdo, la ejecución del mismo, también es importante el control, quién va a llevar el control de este acuerdo, también el cierre de un acuerdo preparatorio, como también la revocatoria. Todos estos elementos tienen que estar dentro del acuerdo reparatorio. Es importante saber que hay que determinar qué delitos están sometidos a los procesos reparatorios. Además, el compromiso por parte de la parte de Odebrecht ante cada uno de los casos, qué va a aportar como información, punto importante para la planificación de este acuerdo. También, cuáles son las fórmulas para las indemnizaciones, tanto en lo civil como en lo penal. Esto interesa a todos los ecuatorianos. También el inventario de todos los contratos. No se conoce cuántos contratos son. Dicen que son 15 contratos por un monto del 2007 al 2016. 15 contratos de 4.400 millones de dólares. Pero el último contrato del Metro de Quito es por 2.000 millones. Sí, también involucra aquello. Entonces, hay que sincerar todo lo que es el inventario contractual que ha suscrito prácticamente el Estado ecuatoriano a través de las empresas públicas o instituciones públicas para la obra pública en cualquiera de los sectores, sea estratégico, petróleo, gas, electrificación, petrolero, etc. En el juicio penal por asociación ilícita, el fiscal general o Galo Chiriboga o Carlos Vaca aparentemente pactaron una cooperación eficaz del representante de Odebrecht en Ecuador, pero la exclusión de la compañía del proceso penal, así como del delator José Conceizao Santos, ¿fue correcto? ¿Qué se debe hacer sobre la responsabilidad penal? ¿Se debe incluir en un acuerdo de reparación integral? Cuando hablamos dentro del derecho internacional, este tipo de instituciones jurídicas, tenemos que respetar lo que está constituido en cada uno de los países. Los acuerdos reparatorios entre los estados también se sustentan en la estructura jurídica de aquello, la estructura constitucional. Si se ha hecho ese tipo de acuerdos, ese tipo de delaciones, etcétera, etcétera, que tienen sus contenidos, también tiene que respetarse. Cuidado con la extraterritorialidad de estos acuerdos. Pero lo importante de esto es llegar a cuantificar cuánto mismo es en el Ecuador. Por ejemplo, sabemos que el último acuerdo reparatorio entre Estados Unidos, Suiza, ¿sí?, y Brasil fue de 3.500 millones. Queremos saber cuánto es la cifra real o por lo menos aproximada con los contratos aquí en Ecuador. Hablan de... Bueno, pero en Estados Unidos también era el interés de Odebrecht de seguir operando en Estados Unidos, y prácticamente la fortuna de Emilio Odebrecht y la de Marcelo Odebrecht entre los dos es como de 12.000 millones. O sea que en definitiva cada uno aportó más de 1.000 millones para pagar una multa y poder seguir trabajando en Estados Unidos y seguramente ganar más dinero en el futuro. Es importante también conocer, muy bien su acotación, cuál es la capacidad de pago de Odebrecht. Para eso se requieren los informes financieros auditados. Se requiere también la comparecencia en todos los casos al contador, que es el fedatario de las cifras que residen en esos estados financieros. Es importantísimo también los auditores externos que han estado realizando opiniones sobre los estados financieros auditados de la compañía, sea compañía matriz, sea Ecuador, lo que es Odebrecht Ecuador, o sucursales. Esto es importantísimo. Más que todo, otra de las cláusulas que debe contener el acuerdo reparatorio es la revocatoria. ¿Cuáles son? ¿Quién aprueba aquello? No olvidarse que este medio compositivo es para subsanar lo que es reparar las consecuencias de este delito o de los delitos, o como consecuencia de los delitos que ha ocasionado a quién, a la víctima, en este caso el Estado ecuatoriano. El monto de la reparación económica, ¿en base a qué debe hacerse? ¿Sobre precios o coimas, o los dos rubros juntos, o los perjuicios tributarios también? Aquí incorporan
dentro de los contratos, ¿cuál es el valor nominal? No todo contrato termina con el 100% del valor nominal. Por ejemplo, si es $100, hay contratos complementarios por 20, por 30, por 15, todo tiene que ser sumariado, es decir, consolidado en lo que es contratos. En lo que respecta también a los defraudaciones tributarias, las presuntas defraudaciones tributarias, en lo que respecta a, tenemos 45 millones que hemos perdido, el Estado ha perdido 45 millones. Hay documentación que dice del SRI en la cual manifiesta que tenemos más o menos 57 millones que le pide el señor director de la Administración Tributaria, le pide a Diego García, le informa también cuánto sería aproximadamente las indemnizaciones, son 178 millones. Son documentos que se encuentran y son del Servicio de Rentas Internas. Por ejemplo, tenemos en contratos 2.789 millones. En aspectos tributarios tenemos 45 millones perdidos en los tribunales de justicia. Ahora eso es importante. El tribunales de justicia y concretamente en la Corte Constitucional. Odebrecht ganó todas sus querellas. ¿Qué era lo que se disputaba en la Corte? Por ejemplo, tenemos en el Tribunal Contencioso Tributario 19 juicios. 19. ¿Y ganó? Todos. A favor, es un fenómeno. Y eso hay que analizarlo muy fríamente. En la Corte Nacional tenía 16 recursos presentados. Ahí hay que ver si aceptan o no aceptaban los recursos. También tenemos en la Corte Constitucional cuatro casos, ¿sí? Y ganó los 4. El último, 3, en la Corte Nacional, cuando rechazan el recurso del Servicio de Rentas Internas. Esto es importante, aprovechando que en este momento, el día lunes, el Consejo Nacional de la Judicatura va a sortear todas estas sentencias para evaluar a los jueces. Yo creo que todavía hay 4 jueces que están incorporados aquí para evaluarlos, que estuvieron en estas causas. Es importante también conocer las pérdidas. Pérdidas de los tribunales, 45 millones de dólares. 45 millones de dólares. Monto pagado total, 55 millones. Esto es una barbaridad. El país requiere sinceridad en los presupuestos, sinceridad en las acciones. Yo pienso y espero que el presidente de la República, exhorto y también a toda esa comisión que ha conformado, a la Fiscalía, al Servicio de Rentas Internas, a la Contraloría, por favor, formar los 2 grupos, los peritos de parte y los peritos independientes para poder establecer realmente cuáles son las cifras de los contratos y hasta dónde podemos ver el valor de la indemnización. Ahora, una indemnización o reparación integral debe contener también multa. Todo está incorporado dentro de una negociación de esta naturaleza. Tenemos por orígenes, por ejemplo, en contratación, en tributos, también tenemos en incumplimientos, garantías. Todo entra casualmente en la negociación. Este acuerdo reparatorio es una negociación entre el Estado y las compañías o las compañías intervinientes. Y no olvidarse... Normalmente el monto del acuerdo, digamos, ¿a qué porcentaje del total de contratos debería o debe o llega, digamos? En República Dominicana se dio el doble del soborno. Por ejemplo, la multa fue el doble del soborno. Si fue 90 millones, en este momento fue 180 millones. Bueno, pero hay que declarar una cantidad ridícula en relación al monto de los contratos. Por supuesto. Porque eso que se conoce y que está en juicio, eso no es nada, es la propina. Es importante también indicar que este medio autocompositivo tiene 2 escenarios. Cuando entran a negociar, ya se presenta por medio el juzgado, el juez, el juzgador. Y ese acuerdo reparatorio, como es bilateral, también tiene que ser controlado y aprobado por el juez. Y al ser aprobado por el juez, también necesita tener un monitor de seguimiento cuando es aprobado por el juez. Yo creo doctor Pino Argote, que esto es importante. Ya es hora del país decir la verdad. Cómo tiene que ser la guía metodológica y protocolaria que se requiere o que tiene implementado en este momento el Procurador General del Estado o toda la Comisión. Se requiere el plan que sea visible, transparente y nítido. Douglas Torres, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, doctor. Samantha. Bien, y de esta manera concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos, Alfredo. Amigos, que tengan un excelente fin de semana. Y nosotros nos vemos el próximo lunes.